Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta quinta clase sobre metafísica, sobre la unidad 6, en la cual vamos a estudiar el apartado 6.3 y sus dos subapartados, el 6.3.1 titulado Planteamientos materialistas y el 6.3.2 titulado Problemas del materialismo, en el cual evidentemente como el propio nombre, los propios nombres, perdón, de las secciones explican, vamos a estudiar las diferentes metafísicas materialistas. Vamos a ver las dos de las más importantes que se han planteado a lo largo de la historia de la filosofía, que son el atomismo clásico y el materialismo histórico. En el segundo apartado vamos a ver qué problemas genera este materialismo, a qué dilemas nos enfrentan las posturas materialistas y a asumir que la realidad ha de entenderse fundamentalmente desde su perspectiva material. Bien, vamos con el primero de los apartados, el 631, titulado Planteamientos materialistas, en el cual, como ya os he dicho, vamos a ver dos filosofías distintas. Bien, el atomismo clásico es un ejemplo de materialismo radical y el materialismo histórico es un ejemplo de materialismo más moderado. Bien, vamos a empezar por el atomismo clásico. Para el atomismo clásico, que es una de las últimas teorías que surgen en el periodo griego de la filosofía antigua, se defiende que las únicas dos sustancias que existen en el universo son los átomos y el vacío. Solo dos. Y realmente las únicas que tienen una existencia física y material son los átomos, porque el vacío no es más que el espacio en el cual los átomos se mueven, en el cual los átomos se relacionan entre sí. En este sentido, vemos que los átomos se corresponderían con el ser y el vacío se correspondería con la nada, porque el vacío en sí no tiene una existencia propia, no es más que el espacio en el que se mueven estos átomos. Con lo que nos interesa en realidad es el estudio y las características de esos átomos. ¿Qué son los átomos? Los átomos ya sabemos hoy día que la realidad está formada por átomos y lo que nos sorprende, lo que llama la atención a cualquiera que se acerca al atomismo clásico es que esta teoría ya naciera en los siglos 5 y cuarto antes de Cristo, que ya se planteara este atomismo de forma tan temprana. Bien, ¿cuáles son las características de los átomos? Pues para Demócrito, el teórico de este atomismo clásico, el teórico principal, los átomos tienen tres características comunes. Bueno, perdón, tres no, tienen cuatro, disculpad. Primero, los átomos son indivisibles. Los átomos no se pueden dividir en otras partes más pequeñas. Hoy día la física nos ha descubierto que sí que se pueden dividir los átomos en más partes, pero hasta el siglo XX los átomos no tenían más partes, ¿vale? Los átomos eran indivisibles, eran la unidad mínima de existencia de la propia realidad material, la parte más pequeña en la que podemos dividir las cosas que existen en el mundo material. Además, los átomos son homogéneos, es decir, no tienen diferentes partes, sino que están hechos de una sola pieza. Los átomos son inmutables, no pueden cambiar. Para este atomismo clásico, los átomos no pueden cambiar, no se pueden transformar. Son esencialmente iguales, por tanto, tienen estas tres características, su indivisibilidad, homogeneidad e inmutabilidad, que los hace esencialmente iguales, pero al mismo tiempo son diferentes entre sí. No son diferentes en su esencia, ¿vale? Sus tres características fundamentales, la indivisibilidad, la homogeneidad y la inmutabilidad, los hace iguales esencialmente, pero son distintos entre sí en su figura, en su tamaño y en su posición. Es decir, para Demócrito tenían diferente figura, algunos tenían forma de rombo, otros eran cuadrados, otros eran esferas, en su tamaño, los hay más grandes y los más pequeños, y en su posición. Algunos están en unos lugares, otros están en otros, y así todos los seres se componen de un tipo de átomos o de otros. Por eso decimos que su posición es distinta, porque su proporción y su lugar son distintos en la naturaleza. Hoy día, por ejemplo, podemos ver que la cantidad de átomos que forman al ser humano son distintos de los átomos que forman, por ejemplo, este dado, ¿vale? O este juguete, o este DVD.
Son tipos de átomos distintos, aunque hay algunos que se repitan en todos estos seres, hay otros que son exclusivos de cada uno de estos objetos y además en estos objetos se encuentran en diferente proporción. Bien, eso en lo que respecta al atomismo clásico. Ahora vamos a ver el materialismo histórico. El materialismo histórico es la teoría metafísica de Karl Marx y lo que hace Marx es aplicar la dialéctica hegeliana, que ya expliqué en el anterior vídeo, la aplica al estudio del desarrollo de la historia. Y fundamentalmente la dialéctica es la misma que plantea Hegel, tesis, antítesis y síntesis de las dos, ¿vale? Solo que mientras que Hegel, como vimos, la aplica al desarrollo del espíritu y de las ideas, Marx la aplica al desarrollo de la realidad material. Marx dice que la historia fundamentalmente cambia por causas materiales. El proceso dinámico histórico se debe a causas materiales, se debe a las contradicciones que hay en el sistema productivo. Fundamentalmente el motor de la historia para Karl Marx es la economía. ¿Vale? La economía como reflejo de esa infraestructura material. De hecho, estos son los dos conceptos fundamentales de Marx para entender este proceso histórico y sobre todo la relación entre lo material y lo espiritual. Marx defiende que toda la historia está formada por dos estructuras, una infraestructura material y una superestructura cultural. ¿Vale? De tal forma que la supraestructura emerge de la infraestructura, ¿vale? Dicho en otros términos, lo espiritual surge de lo material. Es decir, si yo, por ejemplo, soy una persona que cree en la libertad y en el esfuerzo, es porque he sido criado en una cultura capitalista que se basa en unos valores que benefician a una determinada clase social. Es decir, a un determinado grupo de personas que tienen una relación y unos intereses con el sistema productivo, con la economía. En este caso, a los capitalistas o los burgueses. Son valores fundamentales, es decir, el sistema capitalista se basa en que todos somos libres para poder desarrollarnos económicamente y que todos tenemos que esforzarnos para tener la mayor cantidad de dinero posible. Entonces, todos esos dos valores surgen de los intereses de la burguesía en el sistema capitalista. Y esa burguesía genera todo un sistema espiritual, que en este caso es una superestructura cultural, que justifica sus propios intereses. Pero en primer lugar va lo material y en segundo va lo espiritual que emerge de esta realidad material. ¿Vale? Bien, esta infraestructura son las condiciones materiales en las que viven los seres humanos, que es a lo que llamamos economía, la cantidad de recursos de la que disponemos y las relaciones de producción entre los seres humanos, y esa cultura, esa supraestructura cultural, eso que es a fin de cuentas lo que en metafísica llamamos la dimensión espiritual, es la ideología imperante. Son los intereses de una determinada clase. Por eso decimos que es una ideología, porque no es una descripción objetiva y neutral de la realidad, sino que es una descripción subjetiva, según el punto de vista en particular de la clase dominante, que responde a sus propios intereses. Por eso la supraestructura cultural en realidad no es aséptica, no es objetiva. Todos los valores que compartimos en nuestra sociedad y en nuestros productos culturales no benefician a toda la humanidad, sino que benefician siempre a un grupo social, al grupo social en el sistema capitalista, al grupo social de la burguesía, y perpetúa sus intereses y sus intereses materiales y perjudica por tanto a sus enemigos, a los proletarios, a los trabajadores. Bien, pues esta es la explicación del materialismo histórico de Karl Marx y ahora vamos a ver qué tipo de problemas presenta el materialismo. Bien, en primer lugar, el materialismo presenta un problema epistemológico. ¿Cuál es este problema epistemológico? El problema epistemológico del materialismo es que nosotros sabemos que tenemos sensaciones. Es decir, yo sé que estoy viendo cosas, yo sé que estoy oyendo cosas, yo sé que estoy oliendo cosas. Yo tengo una serie de estímulos sensoriales de los que no tengo ninguna duda. Yo sé que veo cosas, que oigo cosas, etcétera, etcétera. Pero de lo que no tengo certeza es de que a esto le corresponda una realidad material. Todos creemos que es así, todos creemos que lo que yo veo, lo veo porque está fuera de mí, porque es la realidad material, que lo que yo oigo, lo oigo porque me viene de fuera, porque viene de esa realidad material. Todos lo creemos, pero no tenemos la certeza de que esto sea
así. Y para explicar esta duda os remito a la primera clase de metafísica, en la que vimos el caso de los sueños o la posibilidad de que mi mente esté siendo manipulada tecnológicamente. ¿Vale? En ese sentido, cuando yo sueño, yo estoy viendo cosas que no se corresponden con la realidad material y estoy oyendo cosas que no se corresponden tampoco con ella. Con lo cual, el problema epistemológico que genera el materialismo es que no sabemos si a nuestras sensaciones de cuya realidad no tenemos ninguna duda, les corresponde una realidad material con la que tienen una relación isomórfica, es decir, una relación de correspondencia. Yo no sé si este dado que yo veo de color morado es porque en realidad es un dado morado o porque yo ahora mismo estoy soñando y mi mente se imagina que tengo un dado en las manos que es de color morado, o porque yo cuando veo este dado hay unos electrodos que a mi cerebro le están diciendo que vea el color morado, pero en realidad este dado fuera de otro color, o incluso no existiese ningún dado. ¿Vale? Yo no tengo duda de que veo y toco este dado, pero yo no sé si lo que yo veo y lo que yo toco, que lo produce mi cerebro, se corresponde con algo que está fuera de mí o si es un mero producto de mi cerebro. Si no se corresponde con una realidad material externa a mi propia mente. En otras palabras, tenemos constancia indudable de nuestras sensaciones, de las cosas que perciben mis ojos y de cómo mi cerebro las procesa, pero no tengo constancia de que esas sensaciones se correspondan con un mundo ajeno. ¿Vale? Ya os digo, podría estar en un sueño, o todo podría ser fruto de que soy una cobaya en un experimento de unos neurocientíficos que están manipulando mi cerebro, o no podría esto ser, o esto podría ser nada más que un sueño en la mente de Dios. Que yo esté haciendo todo esto podría ser producto de la voluntad de Dios. Yo podría ahora mismo estar muerto, pero que el Señor en su infinita sabiduría y benevolencia hubiera decidido que yo no fuera consciente de esa realidad y que, en verdad, yo continuara en una proyección mental que depende de su voluntad. Esto suena extraño, pero al ser Dios omnipotente y todo, o sea, todopoderoso, podría ser voluntad de Dios y estaría yo engañándome. O yo podría ser una planta, o yo podría ser una hormiga, pero estar pensando todo esto porque Dios lo quiere. Y yo en realidad soy una hormiga, una planta que está viviendo su vida sencilla, carente de estímulos, pero Dios está haciendo que mi cerebro procese algo que yo creo que es una realidad material. Pero ¿por qué va a ser una realidad material? Yo sé que lo estoy viendo, sé que lo estoy oyendo, sé que lo estoy tocando, pero no tengo la certeza de que se corresponda con tal realidad material. Ese es el problema epistemológico. El problema antropológico del materialismo es que el materialismo casi siempre va unido a otras dos teorías filosóficas, que son el mecanicismo y el determinismo. Es decir, la creencia de que la realidad funciona como una máquina, de que la realidad se ajusta a procesos mecánicos, y además al determinismo, es decir, a la negación de la libertad, a la aceptación de que toda la realidad material no depende para nada de ninguna voluntad ni de ningún principio espiritual, sino que funciona de una forma necesaria y automática como un mecanismo, como una máquina. Como veis, el mecanicismo y el determinismo están también muy relacionados entre sí. Y el problema que presenta esta visión antropológica, el mecanicismo y el determinismo, es que niegan la libertad. Dicen que la libertad no existe, que lo que yo pienso que es libertad es una mentira, porque en realidad el mundo funciona de una forma necesaria. Toda la realidad funciona porque debe funcionar así. Y por tanto lo que yo creo que es libre, las acciones que yo creo que son libres, las cosas que yo pienso que ocurren por mi voluntad o por el azar, no ocurren por eso, sino que ocurren porque solo pueden ocurrir así. Además de esto, otro problema antropológico es cuál es la relación entre mente y cerebro. Yo sé que tengo un cerebro material, pero también sé que tengo una conciencia, tengo una mente que piensa. ¿Cuál es la relación entre los dos? Todas mis pensamientos tienen un origen material. ¿En realidad esos pensamientos son los que activan la materia? Es decir, mi cerebro, cuando yo, es decir, es un poco la duda de el huevo y la gallina. ¿Yo pienso algo porque se produce en mi cerebro? ¿O mi pensamiento hace que se produzcan unas determinadas reacciones neuronales en mi cerebro? No tenemos claro, es un conflicto, saber si la actividad neuronal es producto de los pensamientos o los pensamientos son productos de la actividad neuronal. Los científicos han conseguido dar una respuesta a esto, pero filosóficamente sigue planteando sus problemas. Bien, en último lugar, el problema metafísico del materialismo es que el materialismo
entendido en su forma radical, es incompatible con la metafísica. El materialismo niega la metafísica, porque si la metafísica es el estudio de lo que va más allá de la realidad material, y el materialismo es la afirmación de que solo existe la realidad material y no hay nada más allá, el materialismo niega la metafísica. Y por tanto, si yo me planteo por el ser de las cosas, su auténtica realidad, su sustancia, sus accidentes, todo eso en realidad no son más que mentiras, son juegos intelectuales, porque lo único que existe es lo material. Si yo digo, por ejemplo, si yo me planteo si este dado es bueno o es malo, o si existe realmente y está conformado por nada, todo eso son en realidad juegos mentales. No son más que engaños, no son más que palabras. Porque este dado existe en su materialidad y no puedo buscar nada que esté más allá de la realidad física de este dado. En mi caso igual, si yo pienso cuál es mi alma, cuál es mi gusto respecto a la música, qué sentimientos tengo, dónde he nacido, es decir, qué cultura tengo. ¿Soy español? ¿Soy madrileño? ¿Soy europeo? ¿Soy ciudadano del mundo? Para el materialismo esto es absurdo. No son más, ya os digo, que juegos, artificios. Porque no soy más que mi cuerpo. No soy más que lo que soy ahora y aquí en este momento. No tengo ninguna realidad trascendental que vaya más allá. Pues ya está. Este es el apartado 6.3 en el que hemos visto las metafísicas materialistas, hemos visto el atomismo clásico, hemos visto el materialismo histórico y hemos visto los tres problemas que plantea este materialismo: el problema epistemológico, el problema antropológico y el problema metafísico. Con lo que quiero terminar esta clase, como siempre, recomendándoos un producto cultural para hacer más llevadero el confinamiento, que en este caso es esta serie de televisión que muchos de vosotros ya conoceréis. Se titula The E.T. Crowd. Es una comedia inglesa. La tenéis en Netflix ahora mismo, creo que está en más plataformas. Y es una comedia disparatadísima. Es una comedia excesiva, totalmente hilarante, de un alumno aventajado de los Monty Python, y cuenta la historia del departamento de informática de una multinacional que está formado por dos frikis y por otra chica que la ponen de gestora del equipo. Ella es la jefa y no es friki, aunque poco a poco a lo largo de las temporadas se va volviendo cada vez más friki. Y luego tenemos a otros dos freaks, que uno de ellos es más convencional, es un friki más normal, un friki que sigue teniendo sus habilidades sociales, es una persona más normal, y otro que es un nerd profundo, otro que es un fricazo profundo. Se ven un montón de situaciones disparatadas. Es una comedia basada en el humor absurdo y sobre todo en el exceso, en llevar las cosas hasta lo desquiciado. A muchos os recordará en muchos sentidos tanto los Monty Python que estamos viendo en clase como a Ricky Morty, en tanto a que ofrece ideas y gags totalmente disparatados y excesivos, muchas veces políticamente incorrectos. Os lo advierto, de hecho, a quien sea muy sensible y se ofenda con facilidad, que no vea Deity Crowd, porque va a haber chistes morbosos, machistas, desagradables con las personas que tienen diversidad funcional, racistas, xenófobos. Es excesiva, es una serie totalmente excesiva, pero que como tal obra de humor en realidad lo que está haciendo es realizar una crítica muy acerada de la realidad, llevándolo hasta el absurdo, utilizando por tanto la estrategia humorística del sarcasmo. Criticar algo haciéndolo tan excesivo que nos resulta ridículo y que nos damos cuenta de lo ridículo que es. Bien, pues con esto termina esta clase. Espero que os haya parecido entretenida y que hayáis aprendido cosas, y hasta la próxima. Un besito para todas.